Hola locos de los idiomas, me llamo Daniel y en este vídeo quiero explicar para aquellos que sean amantes de los juegos Tabl o ajedrezes vikingos la razón de que el Brandup, la versión más sencilla de estos, pues sea absurda, no tenga sentido, no está equilibrada, las blancas ganan demasiado a las negras, tienen capacidad de ejercer tal presión que las negras no pueden contrarrestar de una manera equilibrada. Y aquí tengo unas pocas partidas en las que podréis ver de qué manera las blancas ejercen tal presión o juegan con las negras de una manera en que ganan casi siempre. Y aquí una partida en la que las negras ganan casi de chiripa, de suerte. Vamos a ver unas cuantas progresiones aquí, las voy a ir dibujando en la pizarra, así que prestad atención. Y empezamos. Aquí tenemos en la primera partida que hacen las blancas D3, F3. Es decir, movemos esta de aquí, aquí y amenazamos con comernos esta pieza negra. La siguiente sería, voy a dejar los tapones aquí, ir marcando. Tenemos D2, F2 por F3, es decir, movemos D2 a F2 por F3. Y aquí ya se ha realizado el primer gambito porque las blancas prácticamente van a ganar con el siguiente movimiento. Sacar al rey de 4 a D3. Aquí tenemos que el rey sale aquí y ya está empezando a ejercer una presión difícil de contrarrestar por las negras. Puede ir a estos dos. ¿Qué pasa aquí? Las negras se van a apresurar a quitarle esa ventaja. Tenemos A4 por A3 y ya vamos marcando. Después tenemos que las blancas hacen D3, B3, o sea, D3, B3. Aquí en la siguiente movida o movimiento ya ganarían, o sea que es un jaque. Después tenemos que las negras hacen D1, B1 para intentar contrarrestar. Aquí, D1, B1, perdón, D1, B1. Después las blancas hacen D5 a B5 por B4, que sería D5 a B5 por B4 y se comen estas, ya para empezar a liberar otro camino. Después tenemos que las negras hacen D6 a B6, es decir, mueven esta de aquí a aquí, ya para amenazar. Después las blancas hacen C4 a C1 por B1 jaque, o sea, es decir, han engañado a esta, han hecho C4, C1, se comen, uy, perdón, se comen esta de aquí, porque la estaba presionando contra la esquina. Aquí ya hay un jaque y las negras contrarrestan con F2, B2, es decir, van a mover esta de aquí hasta aquí y aquí ya prácticamente han ganado las blancas. O comen y liberan el camino o van a estar de aquí o se comen a otra. Pueden haber una serie de sacrificios que harán las negras, pero ya prácticamente el tablero está muy despejado y ganarían. Vamos a volver con una versión anterior, en la que tenemos a ver, la que tenemos aquí, 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 donde empezamos el gambito de antes. Aquí, por ejemplo, las negras van a intentar hacer B3, no, B4, B3, es decir, van a mover esta de aquí. Las blancas van a hacer D3, D2, jaque, es decir, D3, D2, jaque, y el jaque sería aquí, el jaque mate. Después tenemos que las negras hacen A4, A2 para contrarrestar. Envían esta de aquí a esta de aquí. ¿Y ahora qué vas a hacer? Pues van a amenazar aún más. Las blancas hacen D2 a B2. Se mueve el rey a aquí, muy, muy cerca. Y las negras casi, casi van a ganar. D1 a B1 jaque. Es decir, esta de aquí se va a mover aquí. Solo le falta que esta se mueva aquí. Pero las blancas ya se habían adelantado para que se moviese aquí, de modo que hacen C4 a C1 por B1. C4, C1, se come a B1, ya prácticamente no puede hacer nada las negras. Eh, es-
Es sencillo, no hay piezas que puedan comerse esta de aquí, el rey en la siguiente se moverá y ya prácticamente ganará. Vamos a volver otra vez al comienzo del gambito, eso sí. Tenemos estas dos piezas aquí, la negra y aquí, y el rey acaba de salir. Aquí es prácticamente la versión más corta de esta partida que he encontrado en las variaciones. Tenemos que las negras hacen A4, A3, A4, A3. Después tenemos que las blancas hacen E4, E1. Van a amenazar aquí, de alguna manera. Y las negras pican de esta manera muy sencilla. F2 a F1 por E1. F2 a F1 por E1. Este era el gran error que podían cometer las negras. Rey se va aquí y ya no hay manera de impedirlo. No hay negras en esta fila que impidan que el rey haga, bueno, que llegue al final, al castillo. Tendríamos aquí una variación un poquito diferente en en la que las negras ganan, como dije antes, casi de suerte. Aquí, aquí y aquí. Tenemos que las negras hacen F4 a F3, es decir, F4 a F3, D3 a A3 para empezar a amenazar con jaque, es decir, el rey aprovechando que ha movido ahí, pues venga, vamos aquí. Después tenemos que las negras hacen F2 a A2, jaque, porque están arrinconando al rey contra el borde del tablero y entre dos piezas, solo hace falta que esta de aquí se mueva aquí. Pero las blancas hacen A3, B3, otro jaque por parte de las blancas. Las negras a su vez responden con D1 a C1, es decir, D1 a C1, para intentar atrapar al rey cuando entre aquí y mover esta aquí. Casi sería un jaque. Las blancas hacen B3 a B1, lo que supondría normalmente un jaque mate, pero como hemos dicho antes, hacen B4. Bueno, es que prácticamente o se mueve esta de aquí o esta de aquí y capturan al rey. Y ahí es prácticamente lo que podían haber hecho para ganar a las blancas por despiste. Y bueno, espero que esto os sirva de lección para mejorar en vuestras tácticas del Nevatable y sobre todo con el Brandup, que veáis que es un juego de niños, que es muy fácilmente explotable. En cuanto veis unas cuantas de estas partidas, pues veis que las blancas tienen la ventaja absoluta. Tienen muchas formas de ejercer presión o de engañar a las negras. Y bueno, esto es todo por ahora. Esta lección va dedicada a Pura y a su hijo, que me han enviado unos cuantos mensajes de Messenger en Facebook aclarando qué se podían hacer en estos casos y quería aclararles esto, que se dediquen a una variedad un poquito más compleja de este juego. Y si os ha gustado el vídeo, no olvidéis dar a like, comentar, compartir, suscribiros para estar atentos a más contenido que me ayuda a llevar adelante el canal, id a los grupos de Facebook, a Instagram, a Patreon, invitad a más gente, pero sobre todo aprended. Muchas gracias.